Y estamos grabando nuevamente, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar a revisar el material de hoy día de clase, ¿de acuerdo? Eh, Nos encontramos aquí con el material y vamos a partir de esta diapo, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, eh, para iniciar nuestro diseño de una solución, ¿ya? Em, vamos a ver, disculpen, un minuto. Vamos a revisar entonces esta estructura. Ya, miren, dice análisis de problemas. Entonces tenemos que iniciar, tal como lo hicimos en los ejercicios anteriores, a leer el caso y a levantar entonces el escenario problemático, ¿de acuerdo? Considerando que no necesariamente es un problema lo que vamos a buscar, podemos buscar una oportunidad o podemos tratar de resolver una necesidad. Dado eso, en nuestra lógica, ¿verdad?, de análisis, vamos a proponer objetivos, un objetivo general que podría ser vinculado a la mejora de los resultados del negocio, a partir, por ejemplo, de una modernización de los procesos de logísticos, distribución, venta, almacenamiento, o, por ejemplo, de la producción, mejora de los procesos de fabricación y ordenamiento del sistema o la creación de protocolos específicos de producción o de calidad, ¿de acuerdo? Y luego de eso vamos a proponer dentro de las soluciones, porque no vamos a quedarnos con una única solución, deberíamos proponer varias alternativas en el sentido de que si vamos a intervenir desde la logística, obviamente podrían haber varias formas de poder intervenir, ¿de acuerdo? Y allí vamos a proponer nuestros objetivos de manera tal de que hagamos dentro de la primera aproximación como idea, ¿cierto? Un diagrama que nos permita visualizar la solución o el proyecto para que después lo formalicemos dentro de esta estructura o informe que vimos anteriormente. La mayoría de los estudios de proyectos, especialmente los que están vinculados a la creación de nuevos negocios, requieren de un estudio de viabilidad. En este caso, el estudio de viabilidad, como ya lo habíamos visto en estas dimensiones, lo que fundamenta o articula para el proyecto es un análisis tal que explique o fundamente si se puede desarrollar o no, si existe el contexto, existe la oportunidad, existe la necesidad y están las condiciones, ¿cierto?, de políticas económicas y legales y culturales y medioambientales que permitan la subsistencia del proyecto. Una cosa importante es que en este caso el proyecto Un Nuevo Negocio tiene que visualizarse como un ente, fíjese bien, el negocio, que tiene que lograr sobrevivir, ¿cierto?, a ciertas condiciones del mercado. La idea es que el negocio subsista siendo rentable, es decir, que genere suficiente dinero para poder permanecer en el tiempo, ¿de acuerdo? Independiente de los aportes iniciales que se hagan. Es decir, uno inicia el proyecto, pero después no puede seguir metiéndole dinero. Ya eso es un proyecto inviable. En realidad uno hace una inversión inicial, en el tiempo recupera esa inversión inicial y el proyecto tiene que ser capaz de autosustentarse en el tiempo en función de los gastos, los pagos de remuneraciones, los compromisos legales, los compromisos de impuestos. No sé si me doy a entender. Uno ve, porque en estos momentos me encuentro haciendo unas asesorías a unas pymes, uno ve que las personas muchas veces están como modo sobrevivencia con los proyectos. Es decir, vinculan las economías personales con la economía del emprendimiento. Y entonces están viviendo del proyecto sin, por ejemplo, pagarse sueldos. O peor todavía, teniendo todas las cuentas mezcladas y pagando cuentas del negocio como uso de energía, recursos humanos, junto con las cuentas personales, lo cual eso habla de un gran desorden y un posible desgaste financiero, ¿cierto? De tal manera que muchas veces más estoy viviendo de deudas o compromisos, ¿cierto? De capitalización inicial, más que dejando que el negocio pueda funcionar.
Y entonces tenemos que ser bien cuidadosos con eso. Pero como nuestros proyectos son de modernización, vamos a partir del supuesto de que todos van a ser ejecutables. Sí necesitamos determinar el costo que este proyecto va a tener. Como son pymes, los proyectos tienen que tener un costo pequeño, considerando que lo más probable es que tengamos que financiarlos con un microcrédito o con algún beneficio tributario o con algún beneficio con el cual podamos acceder a eh, proyectar en el tiempo que esta modernización impacte en la rentabilidad del negocio para que nos otorguen el crédito. En este sentido, vamos a tener que, de ser necesario, proyectar como precios de ventas y de ganancias del proyecto. Vamos a ver en algún momento aspectos de la evaluación financiera y cómo crear un flujo de caja. Y sin embargo, si el caso no lo plantea, tienen que ustedes entrar a indagar dentro de la Internet costos asociados, valores de precios de venta de los productos para poder determinar el modelo, ¿cierto? Que permita ver si el proyecto, a cuánto tiempo plazo se puede recuperar el dinero de la inversión. ¿Los proyectos de modernización influyen en en la organización? Y la respuesta es sí. ¿Y quién los paga? La misma organización, pero pensando en la mejora futura. Es decir, por ejemplo, si la modernización implica una reducción de costos por una externalización, este, este proceso de pasar a a la externalización tiene un valor. Ese valor debe ser compensado por los ahorros que van a haber en el futuro respecto a no tener que sustentar esa unidad que hoy día va a ser desarrollada como actividad por otra organización. ¿Ya? Entonces, esa lógica también debe verse. No es que, por ejemplo, la construcción o la ampliación, por ejemplo, de la bodega, no es que se pague sola, no es que sea costo simplemente de la empresa, es un proyecto y como tal tiene que tiene que pagar el costo del proyecto, el costo de la ampliación de hoy día en el futuro, en pequeños pagos hasta completar el valor. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces las personas creen que se hacen los proyectos porque sí, o porque había una oportunidad para poder ampliarse. Pero en el fondo no es que yo gasto dinero de mí y después eso no vuelva. No, yo que consigo un crédito y ese dinero tiene que ser pagado. ¿Ya? Hay unas lógicas ahí que a veces en los microemprendimientos no existe porque falta un poco de lo que vamos a llamar como cultura financiera. ¿Ya? La educación financiera es muy escasa en el sistema educativo y por eso fallan muchas veces los emprendimientos. ¿Ya? Eh, ya, vamos a ver entonces este otro componente o elemento que nos interesa, que sería entonces ya pasando a lo que vamos a llamar la parte del proyecto. La denominación o título del proyecto es importante, ¿de acuerdo? Eh, Existen tres mecanismos para ponerle un título a un proyecto, ¿ya? Puede ser por un proceso de síntesis, por un proceso de asociación o por un proceso de antítesis, ¿de acuerdo? Un proyecto de síntesis considera que las actividades con las cuales vamos a hacer el proyecto, ¿cierto? Condensa las ideas esenciales de este, ¿de acuerdo? Eh, un ejemplo, y bueno, y un ejemplo de por síntesis eh, podría como por ejemplo ser el título o los nombres de las empresas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, por síntesis. ¿Ya? Soprole, por ejemplo, es una marca, ¿verdad? Que en el fondo es un proyecto de negocio, ¿verdad? ¿Y a qué se dedica esa empresa Soprole? A A los producir lácteos, productos a base de lácteos. Ya, a muy los bien. lácteos. ¿Y por qué se llama Soprole? Ese es el título, pues se llama Soprole. Sociedad productora de leche, si no me equivoco. Perfecto, muy bien. Y entonces el nombre Soprole es una síntesis de la actividad que va a realizar el proyecto. Es decir, se transforman en una marca después y después se asocian productos lácteos como tanto leche, yogur, quesos y otros elementos y otros productos a la marca, que la marca vendría siendo como el título del proyecto.
La caracterización del título es importante, puesto que cuando queremos ganar fondos o queremos conseguir financiamiento, ese elemento diferenciador es el que va a permitir la entrada al mercado. ¿De acuerdo? Que va a permitir entrar que mi producto pueda competir con otros y se pueda diferenciar. Entonces, por eso muchas veces hay asesores de marca, creación de logotipos, y obviamente cuando ya se crea la marca y el logotipo, después hay que sacar derechos sobre ellos, ¿de acuerdo? Eso es súper importante debido a que a veces las empresas son valorizadas por la marca. Por ejemplo, si yo digo la marca, esto es un producto Zara, usted inmediatamente asocia Zara con qué cosa? Con ropa con diseño exclusivo, con buena calidad y a un precio medio, alcanzable por ciertas clases sociales medias, ¿verdad? Entonces, después la marca es lo importante. ¿Se entiende? Finalmente la marca vale por sí misma. Entonces, en una primera etapa, quizás el desarrollo de nuestro proyecto requiera un tremendo esfuerzo de ser implementado. Sin embargo, después de un ciclo de trabajo completo, puede ser que ya no solo sea la actividad misma del negocio, sino que después que se pueda valorizar, sino que también se puede valorizar por separado después lo que la marca, o en este caso el título del proyecto, represente. Otra forma es por asociación, ¿de acuerdo? Entonces, un título se relaciona con otra idea vinculada al proyecto, pero igualmente relevante. Entonces, eh, estaba pensando eh, un concepto que esté vinculado a una denominación de título por asociación, ¿de acuerdo? Por síntesis, por ejemplo, hasta el nombre USACH, por ejemplo, es un título por síntesis, una universidad de Santiago de Chile, y está vinculado a una institución educativa. Estaba pensando en Gasco. Claro, Gasco, ¿por qué será ese nombre así? Porque venden un gas, ¿no? Claro, compañía de gas, ¿verdad? Y en vez de Claro. poner compañía de gas, lo invierto en orden y digo Gasco. ¿Se da Es cuenta o no? como hay panificadores que se llaman pan y pan. Y, Bueno, claro, venden pan. correcto. ¿Se da cuenta? Entonces, el título ayuda a que los clientes se puedan aproximar en una primera instancia a qué es el proyecto, ¿de acuerdo? Eh, que no es lo mismo que poner el rubro. Mi rubro es la panadería, pero como usted bien dice, pues, muy buen ejemplo. Entonces, mi empresa se llama Pan y Pan. Sin embargo, hay una tercera forma que es por antítesis, ¿de acuerdo? Bueno, pensaba por asociación también, por ejemplo, los nombres de los proyectos de los transbordadores espaciales. Por ejemplo, la misión Apolo 11, por ejemplo, ¿ya? O la misión Artemis. Se ha dado cuenta que todas esas misiones, que finalmente cada misión es un proyecto, ¿ya? De salida de un objeto hacia el espacio sideral, tiene un nombre que está asociado a un dios, ¿se ha dado cuenta o no? A la mitología griega. Bueno, y precisamente, por ejemplo, hay un proyecto que se llama del telescopio, que se llama Galileo. El proyecto se llama Galileo. Y resulta que Galileo fue quien inventó el microscopio, ¿se entiende, no? Entonces asocio a este personaje con el proyecto, ¿ya? En el caso de la antítesis sería la condición contraria. Es decir, por ejemplo, yo quiero hablar acerca de una empresa de refrigeración y podría la palabra contraria. Por ejemplo, me es más difícil pensar en algo por antítesis, ¿ya? Eh, pero, por ejemplo, quiero poner una empresa de refrigeración y pongo no solo refrigeración, sino que pongo la idea de calefacción, ¿ya? Y la idea de calefacción también está vinculada con la idea de la refrigeración, porque en el fondo lo que quiero trabajar es la temperatura. Bueno, la cosa es que el título es, debe ser muy creativo, pero permite diferenciar un proyecto de otro, lo cual lo vuelve vital. Por eso les decía, aunque a algunos les toque el mismo caso repetido, no sé, creo que aquí el caso que más se repitió es el caso 8 y el caso, me parece, 6. Ya, si se repite el caso, no importa, porque obviamente el desarrollo va a ser totalmente diferente. El título va a ser diferente y el título entonces va, o la denominación en este caso, va a caracterizar lo que el proyecto quiere hacer. ¿De acuerdo?
Y entonces debe tener y debe ser impactante el título para que uno pueda entonces eh, entender de qué se trata. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Confecciones Iris, por ejemplo. Y ya me imagino de qué se trata Confecciones Iris. ¿De qué se tratará ese proyecto de negocio? ¿Lentes? No, Eh, sí. confecciones. Ah, ok, ok. Ya, ¿qué sería Confecciones Iris? Eh, Un taller de, ¿Sastrería? correcto, un taller de costura, sastrería, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que Iris sonó como al Ojo. ojo, al iris, Ah, claro. Pero era el nombre de la señora. claro. Entonces la señora ofrece servicios de costura. Entonces, Confecciones Iris. Y uno dice, pero no debería llamarse Costuras Iris, pero es que ya hay alguien que se llama Costuras Iris, po. Entonces, como ya existe eso, yo me tengo que poner otro nombre. Confecciones. Hago algo más grande que solo costura. Además, puedo diseñar ropa. No sé si me doy a entender. Y Iris, Profe, esos ejemplos se ven harto, disculpe que lo diga, pero en las botillerías, no sé siempre tienen nombres bien llamativos. sí, la farmacia. La farmacia, claro. Y claro, y ese es por antítesis, ¿verdad? O no sé, ¿por qué le ponen? Ah, porque ahí las personas van a curarse. Claro, claro, ahí está muy bien, ¿verdad? Van a curarse. Entonces, claro, ahí está la idea y ese nombre diferencia. Pero sí tienen razón, las botillerías y las panaderías tienen nombres bien, bien simpáticos, ¿ah? Entonces, el proyecto que ustedes diseñen no comienzan al tiro poniéndole la denominación al título. Lo avanzan y al final, ya, o cuando ya están en el desarrollo del trabajo, le ponen el título denominación, ¿ya? Por algunas de estas tres técnicas, por síntesis, por asociación o por antítesis. ¿Ya? Obviamente sería muy interesante que ustedes hicieran algún logotipo, alguna imagen, algún elemento que caracterice entonces a este proyecto. Como les digo, las misiones a la Luna, por ejemplo, las misiones Apolo, por ejemplo, cada una de ellas tenía su propia imagen o logotipo que caracterizaba. ¿De acuerdo? Y pese a que la NASA es la agencia que sustenta esos proyectos y los financia, cada viaje fuera de la Tierra es un proyecto por sí mismo, que finalmente se tiene que valorizar en dinero para poder ser ejecutado y también tiene que ser evaluado. ¿Me doy a entender? Pero se diferencia uno de otros no solo por el número, Apolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé, Apolo 11, Apolo 12, 15, 17, sino que también, como les digo, por la imagen que representa. En este caso sería como el logotipo o el sello de marca, ¿ya? Que también acá debería ser incluido, pero cuidado, pertenecemos a una empresa, ¿verdad? Supongamos, las muñequitas de Choluca, ya. Si el proyecto de emprendimiento de negocio son las muñequitas de Choluca, entonces este sería Choluca, muñequitas de Choluca, modernización o actualización o distribución de la muñequita de Choluca. No se tienen que buscar en la forma de que caiga dentro del nombre de la empresa, ¿ya? O del emprendimiento en este caso. ¿Ya? ¿Queda alguna duda respecto a cómo se coloca el título de un proyecto? No por el momento, profesor. Ah, Lo último sí, lo último que dijo sí puedo aclarar un poquito más, que había claro. dicho que Claro, por ejemplo, Apolo 11 está dentro del proyecto de la NASA, ¿verdad? Y Apolo 11 es un ujú, proyecto dentro de la empresa llamada NASA. Bueno, es una agencia en realidad, Agencia Nacional de Seguridad Aeronáutica, ¿ya? Pero el proyecto por sí mismo pertenece a la NASA, entonces uno podría decir, ah, ya, Apolo va por sí solo. No, no puede ir por sí solo, tiene que estar siempre incluido dentro de la organización. Ahora, podemos colocarle el nombre de la organización y el proyecto. Por ejemplo, NASA Apolo 11. Me suena ujú. más comprometido con la organización que solo decir Apolo 11. No sé si me doy a entender. ¿Ya? Ya va, sí, sí, sí. A eso me refería. Ya, vamos con la siguiente parte. El siguiente parte es la identificación, en este caso, de nuestro proyecto. Entonces, identificar es entregar la idea completa del proyecto y la naturaleza,
el carácter, la categoría, el tipo, la finalidad, lo que quiero hacer con este proyecto. Entonces, como la primera parte en donde yo voy a caracterizar entonces estos elementos. Por ejemplo, voy a responder como preguntas tales como ¿cuál es la naturaleza del proyecto? Y ahí vamos a pensar en la naturaleza respecto a la forma en que se va a financiar el proyecto. Entonces, de manera privada, pública o con un modelo mixto, siempre que vamos a desarrollar un proyecto tenemos que pensar en cómo este va a ser financiado. Y esto debe ser descrito en la identificación. ¿Cuál es la categoría del proyecto? ¿Es una creación de un nuevo negocio o es un proyecto de modernización? Y si de modernización, ¿cuál es? ¿De outsourcing, de ampliación, de reemplazo, de internalización? ¿De qué categoría dentro de la modernización? ¿De acuerdo? Es importante poder entonces en esta identificación señalar estos componentes. Luego, ¿cuál es el tipo de proyecto? ¿Es de rentabilidad económica o rentabilidad social? En este caso, los proyectos de emprendimiento que vamos a ver, ¿son de rentabilidad económica o de rentabilidad social? Definámoslo al tiro. Rentabilidad económica. Muy bien. Económica. ¿Cuál es la categoría? Proyecto de modernización. Y ustedes tienen que elegir cuál de esos elementos. ¿Y su naturaleza es privada, pública o mixta? Privada. O sea, Privada. Tiene que ser privada porque estamos, a pesar de que se iniciaron, van a leer ustedes la historia de los proyectos, se iniciaron con un carácter público, o sea, el Estado financió el inicio de los proyectos. La idea es que los proyectos después se sustenten por sí solos. Me doy a entender. Entonces, por ejemplo, el proyecto de las muñequitas partieron con un modelo de enseñanza o capacitación desde un proyecto, en este caso público, no sé, supongamos una comuna que les enseña a unas emprendedoras a fabricar muñequitas, les enseña un poquito de administración y les ayuda con la iniciación de actividades, pero resulta que no puede estar permanentemente entregando dinero para que ese proyecto avance. Los acompañará los primeros 6 meses y después, ¿qué hace la organización pública? Los libera para que ellos puedan entonces hacer que el emprendimiento se sostenga solo en el tiempo. Y obviamente, si está bien dirigido, como bien veíamos en el caso de las muñequitas de Choluca, entonces lo que ocurre es que después se expanden y se transforman en una marca de origen. Ya ahora en cualquier parte del mundo saben que esas muñequitas que tienen un diseño especial son de un pueblo específico en la ciudad o del país de México. ¿Me doy a entender? Ya, y luego, ¿cuál es la finalidad? sí, La pues, se va finalidad a es entender. entonces depende del tipo de proyecto que es, pues si es público o privado. Y en este caso, por ejemplo, la finalidad y la rentabilidad del inversionista y que presente capacidad de pago. Son conceptos que debo describir. Por otro lado, si son de carácter público, podría ser la mejora de la calidad de vida, crear un mecanismo a una necesidad social nueva. Por ejemplo, hoy día nos encontramos con una necesidad social nueva en en nuestro país llamado Chile. Por ejemplo, hace 20 años atrás o 10 años atrás no habían tantos adultos mayores. Y como las familias estaban constituidas de una manera más tradicional, con papá, mamá, entonces los ancianos eran contenidos por estos papás y mamás. ¿Me doy a entender? Sin embargo, hoy día nos enfrentamos, como un ejemplo muy particular, a una realidad en donde ha crecido mucho más la cantidad de adultos mayores y las familias constituidas ya no son de modelo tradicional. Entonces, la mayoría son familias monoparentales, donde o papá o mamá son los que sostienen todo el hogar. Entonces, como sostienen todo el hogar y por lo general en este escenario las personas tienen que trabajar, permanece muy poco tiempo en la casa o casi nadie permanece en la casa. Entonces, ¿quién cuida a los adultos mayores? Entonces allí, o los acompaña. Entonces allí es donde surge una nueva necesidad social que requiere ser satisfecha. Entonces un proyecto público, ¿cierto? Con financiamiento público podría ser, por ejemplo, conseguir una subvención, un proyecto de subvención, por ejemplo, para pagar, en este caso, personas que cuiden adultos mayores. Pero esa idea o esa necesidad que puede ser de carácter social se puede satisfacer por un proyecto privado. Entonces, ¿cómo se satisface esa necesidad creciente de adultos mayores? Creando
Asilos. Asilos. Asilos, claro. Asilos. En Estados Unidos se configura de otra forma, ¿ya? Por ejemplo, hay países como Estados Unidos o algunos países de Europa más desarrollados que en realidad la gente no quiere irse a vivir a un asilo. Entonces lo que hacen son comunidades de adultos mayores, en donde varios adultos mayores que ya están o viudos o separados, lo que hacen, entendiendo que el costo de la vida es muy alta, se van a vivir juntos. Compran o arriendan una casa grande, juntan mucha plata, todos los ahorros de su vida y compran una casa grande y se van a vivir juntos como familia, no siendo familia. Y luego con las pensiones No comparten sé los si, gastos. no sé Perdón. si es un caso particular, pero ¿Mm? supe que hay como una villa, no me acuerdo si era para gente con demencia o eran puros adultos mayores, pero era una villa completa y estas personas vivían, creo que eran gente con adultos mayores con demencia, que vivían casi como una vida completamente normal y obviamente los cuidadores estaban como, entre comillas, disfrazados como gente normal Ujú. y que los ayudaban con ciertas cosas. Sí, lo que ocurre es que pensando en que si yo me reúno, por ejemplo, si yo tengo que comprar un medicamento, me sale más caro que si nos reunimos 10 y vamos a comprar el mismo medicamento, ¿no? Sí, ¿Mm? esa es como la lógica, por ejemplo, de esa solución. Pero bueno, ahí ya la creación de soluciones ya va directamente por el tipo de necesidad que va surgiendo en la sociedad y las posibilidades en que las personas piensan soluciones. Po. ¿Me doy a entender? Entonces puede ser que más adelante, claro, nos encontremos con comunidades, por así decirlo, para ahorrarse costos de que personas que tienen una casa grande o compren una casa grande juntando sus dineros y vendiendo sus casas pequeñas para irse a vivir juntos para poder ahorrar costos de dinero. Que es como más o menos lo que hacen ustedes los jóvenes, por cierto, se van a vivir tres o cuatro amigos a un departamento y pagan una cuota pequeña, pero les sale más barato para poder iniciar su independencia. No sé si eso lo han hecho. Y finalmente, podría ser en el caso de un proyecto público, por ejemplo, una finalidad podría ser optimizar algún servicio estatal que no cumpla sus expectativas esperadas. En este caso, aquí es súper crítico, ¿ah? Porque a veces decimos que un proyecto social o un organismo social puede no estar cumpliendo su función, ¿de acuerdo? Y uno dice, pero ¿cómo lo van a eliminar? Sin ninguna ideología política. Ha llamado mucho la atención un caso particular que se hablaba del INJU, del Instituto Nacional de la Juventud. ¿Escucharon ese caso? No, Fue bien No, mediático. ¿No? ¿No lo escucharon? no. yo no. Ya, yo les voy a contar más o menos de qué consistía el problema. Resulta que este gobierno entrante empezó a analizar las cuentas de cada uno de los organismos estatales que están en ese proceso que le llamaron auditoría. Bueno, la cosa es que cuando llegan a revisar los fondos, los costos del INJUB, se dieron cuenta de algo súper particular. Resulta que el INJUB tiene metas u objetivos que cumplir, en este caso, como para apoyar a la juventud de Chile, ¿se entiende? Entonces yo me acuerdo que hace como 30 años atrás, o sí, más o menos 30 años atrás, tenían unas tarjetas donde los jóvenes tenían la posibilidad de poder tener descuentos, tenían convenios. Habían ahí mismo en el INJUB, uno iba y podía recibir capacitación, uno iba en INJUB y le daban como asesoría para encontrar su primer trabajo. Me doy a entender, había como apoyo, como actividades que permitían que uno pudiera ir a recibir ahí algo de apoyo, ¿ya? Sin embargo, me llamó mucho la atención, que fue lo que comentaron los medios, yo no tengo la evidencia, pero se dijo que hoy día el INJUB, ese mismo instituto que antes hacía esas actividades, hoy día utiliza de los fondos que se entregan anualmente, el 90% de todos los fondos que percibe es solo para pagar recursos humanos. Y solo tiene un 10% de todo el dinero que recibe para implementar proyectos. Y si uno lo piensa así, pareciera ser que con el 10% solo no se va a alcanzar a realizar muchos proyectos. No sé si me doy a entender. Sí, 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 se entiende. Y por Sí, lo no estaba. tanto, claro, y por lo tanto dice, ¿sabe qué más? Si sale muy caro y no hace nada en realidad por la misión y visión con el cual fue creado el instituto, entonces, ¿qué hay que hacer con ese organismo estatal? Hay que optimizarlo. Y si no se puede optimizar,
Bueno, habrá que, bueno, medidas que ellos dijeron, pues, hacerlo desaparecer y fusionarlo con otro tipo de entidad que pueda cumplir con el recurso humano que existe y con el dinero de esa institución, lo que sí importa, porque existan proyectos que ayuden y acompañen a los jóvenes, probablemente igual como lo hacían antes, pues, con capacitación, con acompañamiento, no sé si me doy a entender. Entonces allí es donde un proyecto, por ejemplo, de intervención más bien de carácter público y de intervención social, podría ser, por ejemplo, la reestructuración y el rediseño de los objetivos, la misión y la actividad que debe realizar un organismo público. ¿Ya? Bueno, eso es como para darles un ejemplo de que la finalidad debe ser declarada, ¿ya? Es para mejorar el negocio y la rentabilidad, es para la rentabilidad del que va a invertir dinero o es para que se pueda financiar el pago de créditos que permitan entonces la expansión, crecimiento, mejora o actualización de los equipos, sistemas o procesos de ventas del negocio. No sé si hasta aquí esto les va quedando claro. La identificación, que sería como el elemento número 3 del informe de proyecto, consiste en esto, en que ustedes puedan entonces caracterizar el proyecto que ustedes van a proponer de acuerdo a estas preguntas: naturaleza, categoría, tipo y finalidad. ¿Les hace sentido? Sí, profesor. Ya, entonces eso Sí. tiene que ser redactado, ¿de acuerdo? Según Eso estos tiene que parámetros, ¿cierto? Claro, esas son como las preguntas con las cuales nosotros vamos a redactar. Es importante dejarles algo en claro, ¿ah? El informe del proyecto no tiene que tener un número determinado de páginas, ¿de acuerdo? En este caso, el que nosotros, o la estructura que yo les di es como la más larga. No les puedo decir van a ser 50 páginas, o 100 páginas, o 500 páginas, no lo sé, porque en realidad como son emprendimientos o pymes, lo más probable es que, si bien es cierto, tenga muchos componentes técnicos, a lo mejor no van a ser tan grandes como, por ejemplo, un proyecto como la creación de una central hidroeléctrica. Me doy a entender, la documentación evidentemente es distinta. Sin embargo, debe cumplir con la modalidad de justificar o plantear dentro de su identificación la naturaleza, la categoría, el tipo y la finalidad. Todo esto redactado, ¿de acuerdo? De una manera simple. Y la finalidad debe ser coherente en esta declaración, en la identificación, con la finalidad que después vamos a explayarnos y declarar más adelante. ¿Ya? Debe haber una coherencia interna entre los distintos componentes de la estructura de este informe llamado proyecto. Por eso insisto, no lo dejen para el final, ya vayan construyéndolo ustedes. No dejen que la máquina lo haga, porque si no van a haber incoherencias, que eso evidentemente les va a bajar puntaje para la evaluación final. Ya. ¿Puedo avanzar o no, jóvenes? ¿O surge alguna duda? Por el momento, no. Ya. Avanzamos Profe, entonces. Sí, profe, pregunta. disculpe yo. Respecto a los proyectos, esto está todo claro, pero los 8 casos los vamos a pasar en clase, ¿cierto? No, no, ¿No? no. Cuando yo comience el desarrollo, la próxima semana yo voy a iniciar un desarrollo. O sea, yo ahora le estoy Ah, mostrando el ya. título, la identificación, pero yo voy a tomar otro caso y Ok, lo vamos como a la rúbrica. Estamos viendo netamente la rúbrica del trabajo. estamos viendo la estructura de lo que debe redactarse en cada una de las partes. Yo a Ya, partir de profe, la, gracias. yo a partir de la próxima semana voy a tomar otro caso que no es ninguno de los 8, pues yo voy a tomar otro proyecto y lo voy a ir desarrollando. Lo importante es que ustedes, a medida que yo vaya desarrollando el proyecto, ustedes vayan construyendo también en la semana que pasa de una a otra la parte del componente que a ustedes les corresponda, ¿ya? Camila, ¿cuál es la pregunta? Profe, no era en relación a lo que decía el compañero. Entonces, el documento que envió sería los casos y cada capítulo representa un caso, ¿cierto? Correcto, correcto. Gracias. Ya, entonces ahora ustedes están solitos, pues. Ya entendimos la lógica, ya vimos cómo se generan las ideas, vimos los árboles de problemas, vimos cómo se generan las lógicas, que eso fue lo que evaluamos en la primera prueba, que fueron casi todos los diagramas, pues, ¿de acuerdo? Entonces ahora es cuando ustedes tienen que hacer el desarrollo. Por eso, si se dan cuenta, en la prueba o en la evaluación número 1 se les mostró mucho el tema de los gráficos. Explique, 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 fundamente, explique.
Y algunos lo hicieron muy bien porque presentaron ejemplos, y hay otros que hicieron solo una lectura de los diagramas. Entonces, una lectura del diagrama era fácil, pero por eso decía la pregunta, ¿cómo usted le explicaría a otro? Y precisamente era para que hicieran este juego de interpretar, no solo de hacer la lectura de las imágenes. Si se dieron cuenta, la evaluación tenía muchas imágenes que explicar, pero precisamente era eso, porque las imágenes apuntan a estos desarrollos argumentativos, a la forma de pensar para poder argumentar. Victoria, ¿cuál es la pregunta? Me surgió una duda. Me acuerdo que mencionó de que tendríamos que presentar más de como una idea de solución, pero supondré que solamente es de una de estas ideas de las que nosotros vamos a tener que profundizar. Correcto, eso está muy bien, así es. Por ejemplo, si mi Ya. problema es el de la cadena de distribución, supongamos, ya yo soy una pizzería, supongamos, y tengo que distribuir mi producto. Tengo varias formas. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer que los clientes solo me vengan a ver y hago fuerte promoción y mantengo el negocio abierto hasta muy tarde de madrugada para que la gente pueda acceder al producto. Una solución. Otra solución es que yo contrate o tenga el servicio de delivery con motociclistas externos, ¿cierto? O tres, podría ser que yo tenga mis propios motociclistas para que ellos distribuyan. ¿Me doy a entender? Ujú. O cuatro, me podría asociar con otro local. Por ejemplo, yo vendo pizza y hay otro que vende sushi. Y sabe que salir a distribuir nos sale muy caro, pero si nos juntamos solamente en esta etapa de la distribución, a lo mejor por las rutas nos sale más barato. Eso ocurre, ¿ah? Las empresas se asocian para poder ahorrar costos. Son Mm. diferentes soluciones de las cuales yo voy a escoger una y esa es la que voy a viabilizar durante el desarrollo del proyecto. Pero presento varias y luego elijo una. La Ya. pregunta sería, ¿por qué voy a elegir una sobre otras? Eso es lo que tenemos que justificar en el resto Correcto. del... Claro, propongo varias ideas y luego elijo una y explico, justificando por qué elijo esa. Ya, ese es Ya. el punto por el cual, nuevamente les insisto, la primera etapa del desarrollo de la asignatura ha sido mucho el tema de interpretar, de argumentar, de entender que detrás de un proyecto no es solo un conjunto de acciones y un objetivo, sino que hay un fundamento. Ese fundamento es vital, puesto que nos va a permitir después entender y desarrollar los mecanismos de control, de seguimiento y de implementación del proyecto, ¿de acuerdo? A veces las personas tienen grandes ideas, pero fallan en las etapas posteriores. Un proyecto puede ser brillante como idea y sin embargo, si no está acompañado del proceso técnico en la implementación, en el control, falla. Una buena idea puede transformarse en un gran desastre. ¿Me doy a entender? En este Sí, caso, el perfecto. desastre puede ser precisamente perder todo el capital que uno tenía, si el capital es propio, ¿ya? Y eso es un desastre. Eh, Hay otra pregunta más. ¿Quién me hace una pregunta, profe? ¿Las soluciones que debemos proponer no deben ser, por ejemplo, las más idóneas? ¿Solo la que profundizamos debe ser la viable? Sí, pues solo la que profundizaremos, vamos a elegirla como viable y es la que vamos a desarrollar. Pero pueden proponer, en este caso, por coherencia lógica, todas tendrían que ser soluciones idóneas, po. ¿Se entiende? No voy a poner algo que esté fuera del marco lógico como para poder quedarme con aquella que parece más lógica. No, 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 así no funciona. Todas las soluciones que propongamos frente al problema que identifiquemos tienen que tener una alternativa lógica. Solo que una de ellas va a ser considerada como más idónea, puede ser por el tema del costo, quizás. Y que entonces allí es donde nosotros debemos considerar la viabilidad de la idea. Y para ver la viabilidad de la idea, ¿se acuerdan o no? Teníamos entonces los componentes del estudio de viabilidad, que eran estos que estaban acá, ¿verdad? Mm, a ver, ¿dónde estaban? Aquí.
¿Ven? Entonces, en una primera etapa para identificar cuál de las ideas se van a quedar, entonces pueden tomar algunos de estos componentes de la viabilidad. Por ejemplo, el tema de, en este caso, de mi negocio que vende pizza y hay que distribuirla. Por ejemplo, eh, unirme a otra empresa, por ejemplo, que vende sushi, nos va a permitir, por ejemplo, ahorrar costos, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿legalmente podemos trabajar juntos creando una unidad de distribución de nuestros productos? A lo mejor Sí, se puede, ¿verdad? Y a lo mejor implica la claro. creación de un nuevo negocio. Delivery. Claro, podemos crear nuestro propio delivery, pero tenemos que respetar la figura legal de la construcción de ese negocio. Entonces ahora ya no es un mi negocio de distribución, yo vendo pizza, pero mi negocio generó la oportunidad de crear un nuevo negocio en asociación con otra persona que tiene el mismo problema que yo y surge así un nuevo negocio. Y Me esto puede doy, ser una oportunidad, ¿cierto? correcto, eso es una oportunidad de negocio, Claro. ¿ya? Bueno, entonces por eso, buscar soluciones que sean todas lógicas es lo correcto. Y luego vemos la viabilidad a partir de estos componentes, ¿ya? Ya no sé si ahí les voy aclarando un poco cómo se va desarrollando esta idea de proyecto. Ya, avancemos un poco más. El punto número 5 en la estructura del trabajo es la justificación. ¿Por qué vamos a hacer este proyecto? ¿Ya? Entonces aquí vamos a justificar, ¿cierto? Que esta idea es viable, ¿cierto? Respecto a otros, precisamente por el estudio de viabilidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir que existe una necesidad, una oportunidad, un problema que debe ser resuelto, ¿cierto? Vamos a ver cómo nuestra solución de verdad es un aporte, ¿cierto? Y vamos a mostrar por qué nuestra solución, nuestra idea, tiene prioridad por sobre las otras ideas. ¿Qué es lo que hace como justificación de que las otras queden por debajo? Por eso, un ensayo de viabilidad, no digo que lo hagan tan profundo, pero un ensayo de viabilidad permite entonces poder valorizar una idea por sobre de otra. De alguna manera, como podríamos como categorizar, ¿ya? ¿Cuál es la más viable? Poniéndolo puntuaciones con algunos criterios. En esos criterios, viabilidad o sea, económica, política, legal, ambiental, podemos ponerles puntuaciones. Y la que tenga mayor puntuación, entonces la que podemos elegir. Y esos elementos definitorios de la mayor puntuación podrían ser los que queden aquí plasmados en la justificación. ¿De acuerdo? Por eso dice, existen argumentos políticos, sociales, económicos, técnicos, humanos que justifican que se conceda prioridad a la solución del problema y a la satisfacción de la necesidad. Por lo tanto, acá en la justificación es una narración, es un relato que me implica, ¿cómo lo dice, po? Justificar por qué esta idea es más relevante que otras para el problema, necesidad o oportunidad identificada. ¿Ya? ¿Cuántas líneas puede ser esto? No sé, 3 líneas, 5 líneas, 10 líneas. Lo importante es que quede tan bien construido que el que lo lea pueda entonces recibir la justificación, pueda referir la justificación de por qué ese proyecto es viable respecto a otro. Si usted me pregunta, yo creo que por lo menos debe ser una media página redactada, no sé, unas 10 líneas, 12 líneas, ¿de acuerdo? No podemos ser escuetos, porque en el fondo lo que queremos es transmitir un mensaje que dé seguridad a aquel que va a ser posteriormente el evaluador del proyecto. En esta etapa estamos en la etapa de diseño. Posteriormente, cuando uno completa el informe, pasa a un evaluador y él le debe de quedar claro. Por lo general, en la etapa de evaluación de proyectos, se centra muchas veces en lo que vamos a llamar el análisis costo-beneficio. ¿Me permite ganar dinero? No me permite. Ese es el gran criterio definidor o decisor de si el proyecto va o no va a ejecución. Sin embargo, a pesar de que ese es el criterio más importante, la construcción argumentativa es importante porque va a demostrar entonces nuestro nivel técnico y profesional respecto a la especialidad, a la idea solución
ya que conocemos los componentes del diseño de proyecto. No podemos quedar cortos en la redacción. Tiene que ser clara, precisa, técnica y lógica. ¿De acuerdo? Debe tener este tema que es la coherencia interna. ¿Ya? Ya. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? No, profesor, Por ahora no. por Ya. ahora De no. momento no. Perfecto. Me van a decir después, profesor, y nos podría mostrar ejemplos. Entonces, la próxima semana voy a tomar un caso y les voy a ir mostrando cómo vamos a partir desde la denominación hasta llegar a este componente que vamos a revisar hoy día. Una cosa que es importante que consideren es que yo voy a partir de un planteamiento de problema dado. No les voy a ayudar con el análisis del problema porque eso ya lo vimos en la materia anterior. Entonces, es una habilidad que usted ya debería tener. Ya. Eh, ya. Vamos ahora con el siguiente capítulo que se va a llamar el marco institucional, social y teórico. Entonces, aquí nos dice este párrafo, nos dice que el proyecto, si es de origen institucional, tiene una importancia el marco general de la entidad. Es decir, el marco institucional lo que va a entregar es la información de la organización, nos va a permitir comprender la naturaleza, el origen, ¿cierto? La misión y la visión que tiene la organización y por lo tanto cómo nuestro proyecto va a ser partícipe de eso. O sea, vuelvo al mismo ejemplo que me había preguntado Victoria. Un proyecto tiene que ser algo que se alinee, que contribuya al valor de la organización. No puede ser que yo, por ejemplo, haga un proyecto y que en realidad atente contra los principios, misión, visión de la organización y la destruya por dentro. Eso técnicamente no corresponde. Entonces, por eso hacemos el marco institucional y posicionamos al proyecto en una época de la organización particular que tiene un problema o una necesidad o tiene una oportunidad y que este proyecto los va a resolver dentro de esta historia de la organización. Pero la organización no está sola, está en un contexto social y económico y por lo tanto debo aludir también a esos componentes. De hecho, el proyecto, si se acuerdan que estábamos revisando el caso de las muñequitas de Choluca, parece que es, hay un contexto histórico de cuando surge el proyecto de las muñequitas. Y ese proyecto de las muñequitas va evolucionando. Obviamente yo les doy la argumentación del caso, pero probablemente usted pueda encontrar más información. De hecho, les mostré, pues las muñequitas de Choluca tienen su propia página en internet. ¿Se da cuenta, no? Donde está ahí el proyecto. ¿Ya? Y está la historia. Entonces, esos elementos nos sirven para poder hacer la argumentación de nuestro proyecto. Entonces, ustedes tienen que buscar más información. ¿Ya? Eh, Ahora, ¿por qué se va a hacer este proyecto? ¿Cuál es el contexto institucional? Hay una crisis económica grande y por lo tanto hay que encontrar una solución. Llegó un gerente nuevo que tiene nuevas expectativas y tiene nuevas creencias y por lo tanto es una oportunidad de resolver o satisfacer alguna necesidad que tenga la organización porque el gerente está dispuesto a hacerlo, a correr el riesgo. Entonces son componentes que deben quedar declarados en esta parte. Eh, como bien dice, pero si el proyecto no es propicio por una organización identificada, sino por un grupo de personas o una comunidad o por estudiantes o docentes en una institución, tendrá mayor significado el marco social. ¿De acuerdo? Entonces, de pronto los proyectos no son solo de tipo económico, ¿verdad? Tenemos los proyectos sociales. Entonces, a veces la necesidad de la comunidad puede levantar un proyecto. Muchas veces, por ejemplo, el tema de la pavimentación de calles, áreas verdes como parques, jardines y juegos recreativos para niños, para menores, se levantan como proyectos. O sea, una comunidad o una villa debe presentar elementos de proyecto a el Ministerio de la Vivienda, me parece, y Urbanismo, y ellos financian fondos, financian parte del proyecto. Entonces la comunidad tiene que juntar, no sé, por el 30% y el otro 70% lo ponen ellos. Siempre y cuando cumplan con la estructura de proyecto, las personas estén organizadas y tengan el dinero. ¿Me doy a entender, jóvenes? Tiene una lógica, en este caso, de justificación social.
y se cuenta y se relata la historia de cómo la organización y los agentes confluyeron para poder enfrentar ese problema especial. Ya, hasta ahí, ¿vamos bien o no? ¿Se va entendiendo o no, jóvenes? Supongo que sí. Sí, Solo profesor. porque a mí creo que me cuesta un poquito más. Pero, a ver, lo que entendí del marco institucional y teórico es que prácticamente es como hablar un poco más del contexto como tal de la institución y que lo que estamos proponiendo se alinee con esto que es estos principios de la institución. Perfecto, muy bien, de eso se trata, muy bien, pero ahora hay que construir el relato, pues se entiende, aquí es Sí. importante cómo se redacta eso, pero está muy bien lo que está planteando Victoria, eso es lo que estoy tratando de hacerles entender. De alguna manera esto es como, ¿puedo dar un ejemplo trivial? Adelante. Me van a, me van a funar por mis ejemplos triviales. Pero, por ejemplo, si usted está casado, ¿cierto? Mire, usted está casado, tiene su señora, tiene su casa, tiene algunas habitaciones o espacios que le sobre, no sé, pues usted, te hago yo una pregunta, ¿ah? ¿Usted llevaría a su mejor amigo a vivir a la casa? No, ¿Llevaría a la mejor amiga suya a vivir a la casa? Entonces, negativo. uno diría que no, porque claro, la relación que usted tiene con su pareja puede volverse un poquito frágil por las interacciones con personas que son ajenas a la familia. ¿Me doy a entender? Entonces, ese tipo de decisión, por ejemplo, en ese contexto institucional, no podría, no debería ser viable. Bueno, algunos podrán decir, sí, yo no tengo problema, traigo a mi mejor amigo, pero la experiencia dice que cuando metemos un tercero que es un desconocido, no tiene buenos resultados. De manera empírica ya toda la historia humana muestra eso. Entonces, a eso se refiere. Entonces, el proyecto debe pertenecer y debe ser coherente con la lógica de la institucionalidad. Si no es así, entonces no va a funcionar. Un punto importante ahora para el tema del diseño de un proyecto es que entiendan ciertos tipos de conceptos que se suelen utilizar y que a veces se confunden en el uso cotidiano. Por ejemplo, la definición de plan, de programa, de proyecto, de tareas, de actividades. ¿Ya? Un plan no es un proyecto. Un programa no es un proyecto. Una tarea no es un proyecto y una actividad no es un proyecto. ¿Queda claro eso? Sí, Sin Sí, embargo, mire lo que voy a decir. Sin embargo, cuando yo voy a argumentar, por ejemplo, y diseñar un plan, voy a utilizar un formato de proyecto. A ver, profesor, ¿cómo es eso? Claro, voy a utilizar una forma, un documento para poder presentar mi plan. Y la presentación de mi plan va a tener que tener los componentes que permitan expresarlo como idea. Y ahí utilizamos un formato de proyecto. Entonces aquí aludimos al concepto, ¿se acuerdan o no los dos conceptos que era gestión de proyecto y gestión por proyecto? ¿Se acuerdan o no? Sí, Esos dos conceptos entonces se asocian ahora para entender que si bien estos elementos son todos diferentes, la forma en que se van a presentar como un documento para transmitir la idea de lo que quieren entregar se parecen mucho. Sin embargo, son productos diferentes. Entonces, por ejemplo, entendemos a un plan como a una decisión de carácter político, un lineamiento político fundamental que va a indicar por dónde debemos irnos. Un plan es algo muy general y muy grande. Sin embargo, para poder aterrizar un plan, lo vamos a hacer mediante acciones que permitan alcanzar las metas que tiene el plan. Y a esto le vamos a llamar un programa. Un programa es una secuencia de acciones que deben ser desarrolladas para cumplir con un plan. Un plan requiere de acciones, pero esas metas que deben ser desarrolladas como acciones en el programa, cada una de ellas es un proyecto.
¿de acuerdo? Y el proyecto entendido ahora como objetivos, recursos y actividades que deben ser coordinadas para poder cumplir con estos objetivos, que serían las acciones del programa. Pero un proyecto para ser implementado, ¿qué cosa requiere? De tareas. Y las tareas requieren, como unidad más básica, actividades. Entonces, de alguna manera, son todos componentes diferentes, pero son todos elementos que pueden coexistir dentro de una organización para poder optar, por ejemplo, a una mejora. Por ejemplo, un plan. El plan, por ejemplo, el plan cuadrante. ¿Han escuchado hablar de ese plan o no? A nivel social. Sí, No. ¿No? El plan sí, cuadrante es un plan que está asociado a la De seguridad seguridad. de las comunidades, ¿de acuerdo? Pero el plan cuadrante tiene varios programas. Por ejemplo, un programa es el programa de prevención de drogas. Otro programa está vinculado con el tema de la seguridad en las calles. Otro programa está asociado con las organizaciones sociales, que existan organizaciones sociales en las comunidades para que las personas se puedan coayudar para enfrentar las dificultades que puedan ocurrir. Entonces, ese plan contiene varios programas, pero cada uno de esos programas, como por ejemplo el de prevención de drogas, requiere de un conjunto de proyectos para que se pueda atender, por ejemplo, la prevención, o, por ejemplo, la rehabilitación, que son momentos distintos dentro de lo que es el riesgo del consumo de droga. Entonces tengo proyectos que van orientados a la prevención del consumo y tengo otros proyectos que van orientados a la rehabilitación de las personas que requieran dejar el consumo de las drogas. Pero para implementar esos proyectos, ¿qué es lo que requiero? Definir tareas y definir actividades. Esa lógica, entonces, que existe dentro de los proyectos sociales, también existe dentro de la lógica de los proyectos de modernización dentro de una empresa. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cuál es la unidad más grande? El plan. ¿Cuál es la unidad más pequeña? la La, actividad. la actividad. ¿Qué permite que un plan se pueda articular y aterrizar a la realidad? Los programas. ¿Cómo se ejecuta e implementa un programa? Mediante proyectos. Proyecto. ¿De acuerdo? Y obviamente los proyectos tienen que tener una etapa de implementación. Y ahí están las tareas y las actividades. ¿Ya? Esto es pregunta de prueba. Anótenlo por aquí. Estas definiciones son preguntas de prueba para la PEP número 2. Ok, jóvenes. Hay un montón de lenguaje técnico si se dan cuenta. ¿Les parece o no? Un montón. Hay muchas palabras que tenemos que empezar a internalizar. Ya. El marco institucional, entonces, son los datos de la organización en donde se va a ejecutar el proyecto. Ya, voy a referirme al marco teórico, ¿de acuerdo? Algunos proyectos, en particular, en este caso nuestros proyectos se están contenidos dentro de una lógica que se llaman los proyectos tecnológicos. Ya la modernización de una organización precisamente apunta a esa coordenada paradigmática, ¿ya? Y sin embargo, un marco teórico lo vamos a visualizar también como un posicionamiento técnico respecto a qué es la realidad, ¿ya? Y lo vamos a encontrar probablemente en un proyecto como el de nosotros de modernización, pero quiero decirles que también existen los llamados, ¿se acuerdan la clasificación de proyectos? Los proyectos de investigación. Bueno, un marco teórico es más para un proyecto de investigación, en donde nos vamos a posicionar dentro de una perspectiva o paradigma de la realidad, ya, o constructivista, o materialista, o positivista, ya, eso tiene ciertas formas de ser definido, nos vamos a posicionar y de ahí en adelante esa posición va a ser fundamentada por personas que han hablado de esa teoría. Vamos a usar autores que van a fundamentar y por lo tanto el proyecto tiene que tener componentes de coherencia en las actividades respecto a la posición paradigmática o el marco teórico con el cual nos vamos a posicionar.
Por otro lado, el marco teórico lo que también permite es la construcción de un vocabulario que permita que aquel que lee el documento llamado proyecto, ¿cierto?, pueda acceder a las ideas profundas de este con mayor claridad. En este caso, para nosotros, por ejemplo, podemos en nuestro marco teórico definir algunos conceptos de nuestro proyecto. Por ejemplo, la idea de modernización. Proyecto de modernización, ¿qué es? Y lo definimos. Por ejemplo, un proyecto de outsourcing. Definimos lo que es el outsourcing para que aquel que lea el resto de los componentes del informe pueda entender esas palabras técnicas igual como nosotros las entendimos en el momento en que escribimos el informe. ¿De acuerdo? Entonces, súper interesante posicionarnos desde la perspectiva de que lo que es obvio para mí, como el que diseña el proyecto, es necesariamente obvio para aquel que lo lee y lo evalúa. No, No. Correcto. vamos, Entonces, por vamos. eso hago este marco de definiciones, para que dialoguemos o nos entendamos entre el que crea el proyecto y aquel que lo evalúa. ¿Les hace sentido, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Mucho, Sí. mucho Súper. Entonces sentido. ustedes son los que tienen que definir esas palabras que son complejas, po. Entonces, si son muy difíciles, ustedes las definen y así ya no van a haber dudas. Ah, es que no entendí esto, dice el evaluador del proyecto, entonces lo rechaza inmediatamente. No entendí esto, ah, está mal redactado, fuera. No, 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 aquí no hay errores. A lo mejor usted no conoce lo que estoy diciendo, pero por eso se lo dejo aquí, pues le dejo la definición, obligando entonces al evaluador a tener que leer la argumentación, ¿ya? Tengo que decirles sí, que muchas veces son, algunos tecnócratas les gusta solo ver la parte financiera, como les digo. Sin embargo, no puede adolecer un proyecto de un buen lenguaje. Por favor, no puede. Son profesionales. Es súper importante el lenguaje. ¿Ya? Ya. Definición política y social. Y hasta aquí voy a llegar, ¿de acuerdo? Por hoy día voy a llegar hasta aquí para la próxima semana poder aterrizar esto con un ejemplo concreto. Entonces ahora pregúntenme, ¿por qué voy a dejar la clase hasta aquí? ¿Por qué va a dejar la Profesor, clase hasta aquí? Porque ustedes tienen que empezar a analizar su caso y para la próxima semana tienen que tener qué cosa desarrollado, la introducción y la Y la, caracterización del proyecto. Entonces, el resto del tiempo que les dejo es para que se puedan organizar entre ustedes como equipos o de manera individual, ya comiencen a analizar el caso que les tocó. ¿De acuerdo, jóvenes? Ok. ya, de ¿Ya? acuerdo, Sí, profesor. profe. Ya, muy bien. Aprovechen el tiempo, por favor, ¿ya? Y los dejo para que avancen y la próxima semana a la entrada les voy a preguntar qué fue lo que hicieron, ¿ya? ¿Cómo van? ¿Ya? Ya, profesor. Profe, Ya. la tarea hay que Preguntas. enviársela. La tarea hay que enviársela. O sea, yo les dije que no, pero si quieren que yo la revise, que les haga como una sugerencia, me lo envían, po, los que quieran, ¿ya? Ah, ok. gracias, profe. Ya. Ah, ya, Hernán no le llegó. Ya, le voy a mandar el tiro, le voy a reenviar el correo. Entonces, mientras le reenvío el correo a Hernán, les pido a los demás que pasen una buena noche, que avancen en el trabajo y que se cuiden, por favor, ¿ya? Gracias, profe, que tenga bonita noche. Gracias, se Gracias, cuidan y avancen profe. con el Chao. proyecto, ¿ya? No se lo dejen para el final, por favor. Gracias, Hernán, profesor. ya le Chao, mandé, Gracias, chao. profe. Que descanse. gracias, igual, ya Gracias, le chao. reenvié el correo, Hernán, por favor, ¿ya? Me avisa si le llegó confirmándome el correo, ¿ya? Le avisan al compañero Hernán que le mandé, por favor, el material, ¿ya? Sí, Gracias. ya le avisé ya que era el grupo 6 también. Ya, perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Ya, nos vemos, ¿ya? Chao. Bye.